un hombre que admiro y aprecio, el doctor Juan Miguel Zunzunegui. Él es escritor, experto en comunicación, en humanidad. No le gusta que le digan historiador, él dice que no es historiador, pero sí es estudioso de la historia. Es correcto, es que Bienvenido. es un doctorado en humanidades y luego los Ajá. doctores en historia se molestan. Bienvenido, Juan Miguel. ¿Qué tal? Muchas Buen gracias. día. Bienvenido. Buen Bueno, día. hoy es día de la gesta de los niños héroes. Efectivamente. Y estamos a horas del aniversario, un aniversario más del inicio de la independencia, que yo no sé por qué conmemoramos el inicio y no la consumación de entrar. Porque la historia mexicana es sui generis, ¿no? En el resto del mundo la historia de los países es distinta, pues, ¿no? Sí, sobre todo, pero eso nos dice mucho de cómo nos han educado y por lo tanto cómo somos, ¿no? Es decir, conmemoramos que haya comenzado algo que no terminó, porque hay otra cosa que es importante Claro. decir, no hay una continuidad en los diferentes movimientos de la guerra de independencia. El de Morelos tiene muy poco que ver con el de Hidalgo y el de Iturbide no tiene nada que ver con esos dos. Entonces conmemoramos que comenzó algo y incluso así lo vemos cuando estudiamos en la escuela, ¿no? Nos enseñan el inicio de la guerra de independencia y el final, te lo tienes que imaginar. Y de entrada nos Sí, venden sí es cierto. que fue el inicio de la independencia de España, que no fue precisamente lo que motivó al cura Hidalgo. No, para eso es muy levantar. importante. En realidad, Hidalgo aprovecha una serie de circunstancias internacionales, o más bien se sube en ellas, que es que Napoleón invadió España en Exacto. 1808. Y ese vacío de poder en la corona española empezó a generar movimientos en toda América, no solamente en Nueva España, donde los criollos de aquí, como Hidalgo, es decir, los españoles de aquí, Ajá. empezaron a buscar ser ellos los que representaran al rey de España. Porque no hay que olvidar que el famoso grito de Dolores, Miguel Hidalgo grita ¡Viva Fernando VII! Ajá. Y ahí empieza todo, ¿no? Se supone que es un movimiento para independizarte de España y empieza con un viva el rey de España. Es muy poco probable. Es un movimiento que en su origen, y estoy convencido yo, no buscaba la independencia, palabra que nunca mencionó Miguel Hidalgo. Él está hablando siempre de representar al rey de España. El que menciona la palabra independencia por primera vez es José María Morelos en 1813, en el Congreso de Chilpancingo, que él sí habla de independencia, de república y de dejar de mencionar a Fernando VII. Los seguidores de Hidalgo siguieron mencionando al rey de España hasta 1821, cuando Agustín de Iturbide, un hombre que al principio estaba en el ejército realista contra Hidalgo y Morelos, pues finalmente hace todo un plan de independencia. Lo interesante es Hidalgo da un grito, comienza un movimiento que no termina, que no tiene muchos pies ni cabeza y que generó decenas de miles de muertos, mucho rencor, pueblos saqueados. Y está bien, vamos a decir que es el origen. Iturbide es un hombre que logró hacer un plan, negociar con las diferentes fuerzas en conflicto para que dejara de haber batallas y en un movimiento que prácticamente no involucró la guerra sino la negociación, obtuvo la independencia y firmó el Acta de Independencia de México. Y es una anécdota que no contamos en la historia, ¿no? No conmemoramos al hombre que termina la independencia. Es el hombre que logra convencer al último representante de España, Juan de O'Donoghue, de que lo único procedente es darle la independencia a Nueva España. Es el que firma con él el documento, los Tratados de Córdoba, en el que el representante de España acepta la independencia. Es el que logra unir a las tropas que quedaban virreinales con las tropas que quedan insurgentes de Guerrero para acabar con la guerra. Es el que finalmente marcha triunfante en la Ciudad de México para recibir el poder de Juan de O'Donoghue y es el que firma el Acta de Independencia. Y por alguna razón extraña, no solamente no es padre de la patria, sino que resulta que es villano. Oye, y lo de los niños héroes, la verdadera historia de los niños héroes, que ni eran niños ni eran héroes. Pues mira, depende a qué le llames héroe. Si consideras que pelearon contra una invasión norteamericana con todas las probabilidades de perder y no les importó, Ajá. me parece que es un acto heroico. Ubicar y recordar que el castillo de Chapultepec era el colegio militar, dirigido por Nicolás Bravo en aquel entonces, y que entonces sí hablamos de niños en el sentido de que los cadetes van de los 13 a los 18 años. Ajá. Jóvenes. Entonces vamos a pensar que son los jóvenes héroes. Cuando está llegando la invasión norteamericana con 14,000 soldados al mando del coronel Winfield Scott, norteamericano, Santana ordena evacuar el Colegio Nacional, porque claro, son cadetes que no están preparados para pelear y no pasan de 150. Cuando Nicolás Bravo da la orden de evacuar, la actitud heroica es que estos cadetes dicen, ¿por qué vamos a evacuar? Es decir,
todavía no son militares propiamente, pero su planteamiento es, No vamos a pues, renunciar. claro, o sea, nos vamos estamos a o no ir. estamos aquí para ser militares. Yo creo que esa es la actitud heroica. En formación. Sí, no tanto el triunfo, sino decir, aquí estamos para eso. Y entonces, claro, que 150 muchachos en la escuela militar, en el colegio militar, decidan que hay que defenderse de los norteamericanos, aunque no tengas la menor probabilidad de ganar, eso es lo que podemos considerar heroico. Lo demás son mitos, porque, es decir, estos 6 que aparecían en los billetes de 5,000 y 5 pesos, ¿no? Juan Escutia, Juan de la Barrera, Vicente Suárez, es dudoso que hayan sido ellos, porque además no murieron 6, murieron No, bueno. ¿Y muchos. por qué eligieron 6 y por qué los Bueno, eligieron es a curioso, ellos, ¿no? al principio se hablaba de los defensores de la patria en general, y el primer monumento de los niños héroes, que está en el bosque de Chapultepec, es un obelisco que dice a los defensores de la patria, refiriéndose a todos. Es hasta 1947, cuando se conmemoran 100 años de esta guerra, cuando se hace el actual monumento, el que tiene las 6 columnas. Mira, darle nombre y rostro y personalidad ayuda más a ser un arquetipo heroico. Entonces yo creo que la discusión ni siquiera debería ser si fueron o no fueron. Sí hay una actitud heroica, pero la guerra se perdió, que eso también habrá que hacer hincapié. Sí hay una actitud heroica de estos muchachos del colegio militar, pero la división interna de los mexicanos, que es lo común de nuestra historia, es lo que hizo que teniendo 4 veces más soldados que Estados Unidos, pues fuéramos invadidos y derrotados. Sí, sí. Y además, bueno, es una actitud heroica, coincido, pero desobedeciendo una orden superior. Por supuesto. También. ¿No? Ahora es curioso, ¿sabes en qué momento desobedecer una orden superior nos dio el máximo triunfo que nos cantan en la historia? La batalla de Puebla del 5 de mayo. Ajá. La orden de Zaragoza a Porfirio Díaz fue retirada. Porfirio Díaz desobedeció la orden, atacó a los franceses y él es el que gana la batalla de Puebla, cosa que nunca nos van a decir, Sí. porque lo hace desobedeciendo a las órdenes de Zaragoza. Sí. Fíjate. ¿Me puedes mostrar tu libro Ah, para claro. que todos... Este ¿no? es mi libro estemos más al reciente, pendiente? El mito de las 3 transformaciones, Ajá. que es bien importante señalar, no es Y un creo que es discurso. muy oportuno. Es muy oportuno, no es un discurso contra Andrés Manuel, este libro lo Ajá. escribí antes de que tomara el poder, después de que ganó la elección, pero es un análisis del discurso de las transformaciones, que ha Ajá. sido la constante y la sigue siendo hasta hoy, ¿no? Ajá. Y explicar que la única transformación que realmente nos surge es aprender a vivir en paz, Ajá. cosa que no hemos aprendido en 200 años, y con las divisiones que tenemos y seguimos fomentando, no estamos en el camino de la paz, y es lo único que este país necesita, no es poca Muy cosa. bien, buena recomendación. Bueno, pues entonces. el mito de las 3 transformaciones está a la venta, pero Qué padre. evidentemente. Sí, está en todos lados, no en todos lados lo exhiben por cuestiones Pero que- búsquelo, pregunte el mito de las Sí, 3 pregunten transformaciones. por él. Exacto, también porque hay no lo otros- exhiben. Hay otros también que los ocultan, Exacto. pero si se pregunta lo Se puede uno encuentra. conseguir. Efectivamente. Además, Juan Miguel es un escritor no solamente prolífico, sino claro, divertido, conciso y sumamente, ¿qué diré? Abierto. Pues